¿Qué sucede después de la muerte? Por Cari Palmón. Esta es la gran interrogativa de muchos. ¿Qué sucede a la hora de nuestra muerte? Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos planteado esta interrogante, y la mayoría no ha sabido responder porque no han indagado lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia nos ofrece pruebas de que existe la vida después de la muerte. Aunque la ciencia quiera negar la evidencia de la realidad de algún tipo de vida después de la muerte, es sólo por revelación divina en la palabra de Dios que tenemos el conocimiento definitivo acerca de la vida después de la muerte. Jesucristo nos instruyó acerca de este tema. Vamos a comenzar por citar sus palabras acerca de la vida después de la muerte, dichas en el momento más horrible de su propia vida, que fue durante su crucifixión. A un lado de él estaban dos ladrones. Ambos también estaban siendo crucificados. Uno de ellos comenzó a burlarse de él, a pesar de estar en agonía. El otro ladrón había observado a Jesucristo y, viéndolo, supo en su corazón que Él era el verdadero Salvador del mundo, y con mucha humildad le pidió que se acordara de Él cuando entrara a su reino. Jesús escuchó su súplica y con gran compasión y amor le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, verso 43. La Biblia nos narra algunos de los eventos que tomaron lugar al momento que murió Jesucristo. Grandes maestros bíblicos enseñan que durante los días transcurridos entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, Él descendió al Hades. El Hades es un lugar con dos divisiones, un lugar de bendición y un lugar de juicio. Mateo capítulo 11, verso 23. Mateo capítulo 16, verso 18, Lucas capítulo 10, verso 15, Lucas capítulo 16, verso 23, Hechos capítulo 2, del 27 al 31. Antes de la resurrección de Jesucristo, cuando una persona justa moría, iba al lugar de consuelo. La morada de los justos era llamada paraíso o el seno de Abraham, palabra usada por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, verso 22. La expresión estar en el seno de Abraham significa haber entrado en el paraíso. El incrédulo, en cambio, iría al Hades, Seol, un lugar temporal donde se guardaban las almas de los incrédulos mientras esperaban la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. Era un lugar de tormento, que se encontraba separado del lugar de consuelo por un gran abismo. Basados en la información que proviene de la palabra de Dios, determinamos que cuando Jesucristo dejó su cuerpo, se encontraba consciente. Él hizo una promesa a uno de los ladrones, de que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Podemos observar que Jesús fue al seno de Abraham y allí predicó a los espíritus en prisión. El tema de especulaciones a través de los años es el saber quiénes fueron estos espíritus. Pero es obvio que Jesús no pudo haber hecho estas cosas si hubiera estado en un estado de inconsciencia. La conclusión es que después de la muerte, el espíritu se encuentra consciente. Cuando Jesucristo murió, Él descendió al Hades, Primera de Pedro capítulo 4, verso 6, y ascendió con todos los justos al tercer cielo, y como resultado, ahora todos los hijos de Dios, que son los que han aceptado a Cristo como su Salvador, cuando mueren después de la resurrección de Jesucristo, son bienvenidos en el cielo con Dios. Podemos comprobar este hecho en el relato de la muerte de Esteban, para quien cuando los judíos lo apedrearon, los cielos se abrieron,
y él vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. En otra ocasión, los saduceos le hicieron una pregunta a Jesucristo. Estos eran los materialistas de ese tiempo. No creían en ángeles, espíritus ni resurrección. Tenían deseos de atrapar a Jesucristo con sus propias palabras e inventaron una historia acerca de 7 hermanos y una esposa. De acuerdo con la ley de Moisés, si un hermano moría, la esposa tenía que casarse con el hermano que lo sobreviviese. En esta historia que ellos inventaron, dijeron que los 7 hermanos se llegaron a casar con ella, porque ella enviudó de cada uno de ellos, y ellos querían saber cuál de los hermanos sería el verdadero esposo en la resurrección. Leamos la respuesta que les dio Jesucristo. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Marcos capítulo 12, versos 25 al 27. ¿Qué era lo que quería decir Jesucristo? Primeramente, le explicó la diferencia que existe para los hijos de Dios después de la resurrección, y lo otro era que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos y conscientes. En otra ocasión, Jesucristo narró una historia acerca de Lázaro y un rico. En esta historia tenemos una de las pruebas más evidentes de que existe vida después de la muerte. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Lázaro era un mendigo y se sentaba en la puerta de la casa del hombre rico, suplicando migajas, mientras el rico hacía banquetes y no tenía misericordia de él. Ambos murieron. El hombre rico tuvo un entierro posiblemente a todo lujo. No se sabe nada acerca del entierro del pobre Lázaro. Hasta este punto, Jesús está relatando un evento que no tiene, aparentemente, ninguna importancia. Sin embargo, la importancia radica en el hecho de que Jesús continúa la narración más allá de donde nosotros tenemos conocimiento. Al hacerlo, Él revela lo que sucede cuando una persona muere. Él retira el misterio de la muerte y nos muestra que este evento no marcó el final de ninguno de los dos. En el momento en que Lázaro murió, los ángeles lo recibieron y lo llevaron al paraíso. Esto no debe sorprendernos porque la Biblia nos dice, en el Salmo 91, verso 11, que Él envía a sus ángeles a cuidarnos. Es algo maravilloso saber que en el momento de la muerte de los justos, los ángeles están presentes y nos acompañarán hasta el lugar que nos corresponde. Pero nada dijo acerca de los ángeles asistiendo al hombre rico en la hora de su muerte. Lázaro fue conducido a la parte donde estaban los justos, mientras que el hombre rico fue a un sitio de tortura. Jesucristo nos explica que ambos estaban conscientes después de la muerte. Podían hablar, escuchar, ver, experimentar dolor o placer. Tenían todas las facultades de sus recuerdos y estaban totalmente conscientes de los eventos que estaban ocurriendo en la tierra. En este lugar, el hombre rico se encontraba sediento, atormentado y sufriendo, y no quería que sus hermanos viniesen a donde él se encontraba. Desgraciadamente, ya era muy tarde para remediar la situación del hombre rico, y éste no podía comunicarse con sus hermanos. La Biblia nos dice que había un gran abismo entre el lugar donde se encontraba Lázaro
y el lugar donde estaba el hombre rico. Ambos estaban totalmente conscientes, uno sufriendo y el otro siendo consolado. Hubo otra ocasión en la cual Jesús estaba orando, su rostro resplandeció y su ropa se iluminó de un blanco como la luz. Nosotros nos referimos a este evento como la transfiguración. En ese momento, dos santos del Antiguo Testamento se aparecen ante Jesucristo y sus discípulos. Eran Moisés y Elías. Ellos se hallaban muy conscientes y capaces de conversar con Jesucristo acerca de su futura muerte en el Calvario. Esto no hubiese sido posible si sus espíritus hubiesen estado muertos. La Biblia también nos habla de la resurrección del cuerpo. Este es un evento que tomará lugar en el futuro. Cuando Jesucristo resucitó, su cuerpo era distinto, glorificado. Un día nuestros cuerpos físicos serán resucitados y tendremos, al igual que Jesucristo, un cuerpo glorificado. Muchas personas se preguntan, ¿qué sucede con los niños que mueren? Nuevamente, Jesucristo nos reveló su gran amor hacia los pequeños y nos dejó saber que el reino de los cielos pertenece a los niños. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo capítulo 19, verso 14. No solo nos dejó saber que el reino de los cielos le pertenece a los niños, sino que los ángeles de los niños se encuentran cuidándolos y afirma que éstos lo protegen. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, verso 10. No todo adulto que muere irá al cielo con Jesucristo. Aquellos que no creen en el sacrificio de Jesucristo y han endurecido sus corazones, irán a otro sitio, el lugar que fue reservado para Satanás y sus ángeles, el lugar destinado para los rebeldes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. En estos tiempos se escuchan más y más casos de personas que han muerto por un corto tiempo y gracias al avance de la medicina o por un milagro regresan a la vida. He escuchado el testimonio de muchas personas que han tenido semejante experiencia. Yo conozco varios casos personalmente. Uno de ellos es el de una señora que hace más de 30 años tuvo una experiencia donde le inyectaron penicilina sin saber que ella era alérgica a esta medicina y murió instantáneamente. Ella cuenta que inmediatamente estuvo en la presencia de Dios y le pidió a Jesucristo que le permitiera regresar, ya que ella tenía 2 niñitas pequeñas que criar. Jesucristo le obsequió su petición y la señora resucitó después de estar muerta por largo rato. El otro caso que conozco es de otra señora que murió durante una operación de la cadera. Ella cuenta que el salón de operación estaba lleno de ángeles, listos para llevarla al cielo, cuando de repente recibieron la instrucción de no proseguir y ella regresó a su cuerpo. Ya la habían dado por muerta, la habían desconectado de la anestesia, habían notificado a la familia y al ella regresar a su cuerpo comenzó a dar gritos de dolor. Al oír sus gritos, los doctores corrieron para anestesiarla nuevamente y proseguir con la operación. Jesucristo nos dejó con estas bellas y poderosas palabras para todo aquel que en su fondo tiene esta interrogativa. Y dijo así: Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, capítulo 11, verso 25. Si te encuentras atribulado por el temor de la muerte y el destino final que tendrás por la eternidad, eso es algo que se puede remediar. En el relato que se encuentra en Hechos, capítulo 16, verso 25, Pablo y Silas se encontraban encarcelados. De repente, hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero tomó su espada para matarse porque supuso que todos sus prisioneros habían escapado, pero Pablo y Silas se lo impidieron, demostrándole que todos estaban ahí. El carcelero se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». En este momento, tienes la oportunidad de cambiar tu destino final al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Haz esta oración. Amado Padre Celestial, confieso que soy pecador y te pido que me perdones. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar por todos mis pecados. Te entrego mi vida y te declaro dueño de ella. Gracias por obsequiarme vida eterna. Amén.